Buenas noches, hermanos. Espero que estén bien. Gracias a Dios porque nos permite una vez más estar reunidos en esta reunión tan importante, en estos momentos tan importantes para la iglesia como lo es la oración. La reflexión de esta noche estará basada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, los versículos del 9 al 14. Lucas 18, versículos del 9 al 14, y lleva por título una pregunta. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración, hermanos? ¿Se han preguntado últimamente eso? ¿Qué hacemos los miércoles? ¿Qué hacemos cuando estamos en nuestras casas? Cuando estamos a solas con Dios. ¿Qué es la oración, hermanos? Vamos a leer entonces Lucas, el capítulo 18, de versículos del 9 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Esta fue la palabra del día de hoy, y quiero empezar otra vez esta reflexión con la misma pregunta, hermanos. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Espero que en tu casa reflexiones un poco esta pregunta. ¿Qué es la oración? ¿Qué haces cuando hablas con Dios? ¿Qué es la oración, hermanos? Muchas veces cuando nos reunimos cada miércoles, algunos puntuales, algunos no tanto, y otros como yo, que a veces no podemos estar por cuestiones de trabajo, por diversas otras cuestiones. Pero, hermanos, ¿realmente sabemos qué es la oración? ¿O nos hemos puesto últimamente a reflexionar esto? Ya que es algo que hacemos los miércoles, que hacemos también, o deberíamos de hacer cotidianamente, ¿no? Platicar con Dios. Pero, ¿sabemos qué es o es algo que ya hacemos únicamente por inercia? Es algo que hacemos solamente como por cumplir una tarea, ¿no? O a veces tal vez lo hacemos por superstición, o bien podemos hacerlo solo para sentirnos más justos ante otros creyentes, o más espirituales ante otras personas que no son creyentes. En el texto que leímos, vemos a 2 hombres orando en el templo. Jesús nos cuenta esta historia y nos dice que hay 2 hombres orando en el templo. Uno de ellos, el fariseo, siempre estaba ahí. De hecho, seguramente era muy raro no ver un fariseo orando en el templo. Ellos estaban siempre comprometidos, ¿no?, con cumplir cabalmente todos los mandamientos, y estaba comprometido con su oración, con estar orando en el templo. El otro hombre, el que era
despreciable ante el pueblo judío. El otro, pues, era un recaudador de impuestos, ¿no? Por eso era despreciable, era alguien que traicionaba a los suyos, ¿no? Quitándoles sus ganancias, ¿no? El 10% o algo de sus ganancias. Entonces no era muy bien visto entre las personas. Pero los dos iban, aparentemente, los dos iban al templo a hacer lo mismo. Los dos iban a orar. Y solo uno de ellos se fue, nos dice nuestro Señor Jesucristo, que solo uno de ellos se fue en paz con Dios. Y es que, hermanos, eh, con Jesucristo, con nuestra fe cristiana, las paradojas están siempre presentes, siempre están presentes. Con Jesucristo, hermanos, el camino hacia abajo es en realidad el camino hacia arriba. Muchos de nosotros a veces perdemos de vista el significado de las cosas, ¿no? A veces perdemos de vista el significado de la oración. Usamos este hermoso tiempo de poder mostrarle a Dios nuestros anhelos, de poder mostrarle a Dios nuestras preocupaciones. Usamos ese tiempo a veces únicamente por la necesidad de cumplir, ¿no? Cumplir algo, por ganarnos algún puntito, ¿no? Por ganarnos algo ante Dios. Oramos solo para que se cumpla eso que tanto anhelamos, eso que tanto queremos, o bien oramos únicamente para vernos superiores o para vernos más piadosos ante otros hermanos o ante otras personas. En el texto que leímos vemos en el fariseo que después de ofrecer una pequeña gratitud a Dios, porque sí, al menos dice, te agradezco Dios, él es lo que dice, pero inmediatamente después vemos que se revela todo el orgullo de esta persona. Él no para nada es igual a otros, dice, ¿no? Él sí está presente en la reunión de oración, él es mejor que los demás, ¿no? El fariseo dice, para nada soy como ese cobrador de impuestos, ¿no? Hermanos, lamentablemente, esto lo hemos dicho tal vez muchas veces, ¿no? No dejamos de compararnos con otras personas al desconocer estos conceptos que les digo, al desconocer qué es la oración. Podemos a veces orar sin darnos cuenta, pero podemos, o sí, dándonos cuenta, podemos orar con orgullo, podemos despreciar a otros, podemos usar la oración como un arma en discusiones. Muchísimas veces, hermanos, he visto discusiones en redes sociales o discusiones de personas creyentes, y cuando se termina la discusión o cuando alguien quiere acabar con la discusión, siempre utiliza la oración o el tema de la oración de una forma ofensiva. He visto cuando las personas dicen, oraré por ti, hermano, de una forma un tanto ofensiva. Cuando se termina, es lo que solemos decir, oraré por ti, hermano, para vernos un poco más piadosos, ¿no? que la otra persona. Pero, hermanos, seamos humildes, porque el estándar de justicia es el de Dios. El estándar de justicia no es el de nosotros. Y si seguimos con nuestro texto, también podemos ver cómo este fariseo, ahora también, más adelante, saca a relucir su currículum, él saca a relucir su CV, él dice, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Parece que este hombre tiene la percepción de la realidad un poco alterada, hermanos, porque está intentando impresionar a Dios. Está este fariseo intentando impresionar al creador del universo con sus
pequeñas obras, ¿no? Y al olvidarnos, hermanos, qué es la oración, al olvidarnos del significado de las cosas, solemos jactarnos de nosotros mismos. Y más que orar a Dios, parece que oramos y platicamos con nosotros mismos. Parece que nos intentamos eh, dar ánimos nosotros, tal vez eh, por esto que les digo, que por pura superstición, para que nos pasen cosas buenas o para que no nos vaya tan mal en la semana. Y por otro lado, hermanos, en el texto vemos a otra persona. Jesús nos habla de otra persona, a este recaudador de impuestos, a este hombre que es despreciable. Él nos dice que no tiene nada que ofrecer. Este hombre dice, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Esta es su oración. Él se aparta, él se coloca lejos, porque se sabe pecador. Él tiene vergüenza. Y el texto nos dice que ni siquiera se atreve a levantar su mirada al cielo. Él se sabe pecador, tiene vergüenza y no quiere ni siquiera mirar al cielo. Clama a Dios, pero por misericordia, por ayuda del Altísimo. Necesita desesperadamente del perdón. Él clama a Dios por perdón. Este hombre, hermanos, no busca en sí mismo la justicia. Él no busca la justificación en sus obras como el fariseo. Él no ora a Dios de esa manera. Él suplica y ruega por misericordia. Él se humilla en el templo, él se golpea en el pecho, él clama por perdón. Y Jesús, hermanos, concluye la historia diciendo que fue el recaudador de impuestos, ese que ante los ojos, hermanos, de los fariseos, aquellos que sí cumplían con toda la ley, él, este pecador, fue este pecador, y no el fariseo, nos dice Jesucristo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Hermanos, según el Catecismo Mayor de Westminster, aquí viene ya la definición de oración, según el Catecismo Mayor de Westminster, dice que la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo, por la ayuda del Espíritu Santo, con la confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus misericordias. Orar, hermanos, no es simplemente pensar en Dios o venir con nuestras preocupaciones para que sean resueltas. Orar tampoco es algo supersticioso que nos haga ganar puntos, o orar tampoco es algo para poder usarlo en contra de los demás, para que podamos compararnos con otros, para que vean que no son tan perfectos como nosotros, que nosotros sí podemos orar mucho. Amados hermanos, orar es expresarle a Dios las necesidades de nuestro corazón, y la mayor necesidad que podemos tener, hermanos, la mayor necesidad que tenemos es la necesidad de su perdón, la necesidad de su misericordia. Y no me malentiendas, no está mal orar por la salud de un familiar, no está mal orar por la salud física, que tengamos algún problema, alguna enfermedad. Todas esas oraciones son válidas y nuestro Señor se preocupa muchísimo por eso. Él perdona mis pecados y sana todas mis enfermedades, dice el Salmo 103. Hermanos, orar es venir ante nuestro Padre por medio de la fe, por los méritos de Jesucristo. No podemos hacerlo por nuestros méritos.
No podemos hacerlo, hermanos, por nuestros méritos. Solo Jesús puede llamar Padre a nuestro Dios. Y orar, hermanos, también ser capacitados por el Espíritu Santo para poder hablar con nuestro Creador. Solo así podemos hablar con nuestro Creador. Orar, hermanos, es poder comunicarnos con nuestro Padre que se preocupa por nosotros, que nos escucha en cada una de nuestras súplicas. Nada, nada, nada de esto, hermanos, nada, nada de esto que les acabo de decir podemos hacerlo sin Cristo. No tenemos nada que ofrecerle a Dios, pero debe alegrarnos muchísimo que todo lo que necesitamos se encuentra en Jesús. Así que, hermano, hermana, te pregunto otra vez, para que vuelvas a reflexionar o sigas reflexionando. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Vengamos, hermanos, a nuestro Señor, no con soberbia ni con orgullo, no solo cuando estemos en problemas, no solo cuando tengamos muchas necesidades, no, no vengamos a nuestro Señor a presumirle que nos hemos portado bien, que somos buenas personas. No vengamos a nuestro Señor por superstición. No vengamos a nuestro Señor solamente por monotonía o porque es algo que pensemos que debemos cumplir a cabalidad como este fariseo. Vengamos a nuestro Señor en oración, pero humillándonos ante Él. Pues, hermanos, sin nada que ofrecerle, que no teníamos nada que ofrecerle, Él ofreció a su único Hijo para que podamos ser salvos, para que sin orgullo y sin culpa podamos expresarle nuestra necesidad de perdón. Solamente así podemos ofrecerle nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de salvación y nuestras peticiones y nuestros anhelos de nuestro corazón. Oremos, hermanos, con humildad y con gozo a nuestro Padre.